La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Por fin un gobierno nos tuvo en cuenta. Llevamos décadas exigiendo nuestros derechos. La reforma laboral reconoció los derechos de 60.000 madres comunitarias, madres sustitutas, trabajadoras de hogares infantiles y las formaliza. Se acaba la terciarización laboral. El cambio nos une. Gracias. Gracias. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Te daré, patria hermosa, te daré una rosa, y esa rosa se llama UP. Lo que se está pidiendo es que este genocidio nunca más se repita en este país, que las armas no pueden ser un instrumento de acción política y no se puede matar sobre la base de la diferencia, de tener ideas distintas. Hay que aprender a que las diferencias se solucionan por la vía civilizada, por el diálogo. Eso es lo que se está planteando. Y también otro mensaje clave, y es que para que Colombia avance tiene que haber justicia, justicia social, justicia institucional, y eso es lo que por más de 40 años la Unión Patriótica ha estado esperando. Después de denunciar, aquí todavía hay dirigentes políticos que niegan que la Unión Patriótica fue, lo que se hizo fue, a punta de masacres, un genocidio político. Es la esperanza, es el cambio, es la transformación. Y hoy es un acto grandioso e histórico porque el presidente Gustavo Petro, que es un hombre de la lucha popular, es hoy como cabeza mayor del Estado colombiano que pedirá perdón a todas estas comunidades que ustedes ven aquí, a estas familias y a muchas que no pudieron llegar porque el Estado los mató. El Estado ayudó a su asesinato y todavía hoy no han sido sujetos de reparación. Como jefe del Estado, sin que el Estado esté aquí, sino nosotros, la cúpula militar y policial y el gobierno civil, a nombre de ese Estado que no está aquí y el que está aquí, le pido perdón a la Unión Patriótica porque este Estado fue corresponsable del genocidio político. Representa que un Estado, por fin, un presidente, cabeza del presidente Petro, va a reconocer que el Estado fue responsable por acción y por los asesinatos, desapariciones de más de 6.200 personas. Para mí, como abogado en representación de las víctimas de la Unión Patriótica, es un orgullo representarlas, es mi pasión ir y luchar por estas víctimas día tras día, que se les reconozca la verdad, que reconozca que haya justicia, y ahí estaré hasta que la vida me lo permita. Esta gente y todos los compañeros y compañeras que ustedes ven aquí son la primera, pero la segunda y tercera generación de aquellos hijos de compañeros que asesinaron y que hoy siguen de pie clamando que haya justicia. Y esa rosa se llama UP. ¡UP! En este momento entrega al presidente Gustavo Petro una rosa amarilla, símbolo de la Unión Patriótica, símbolo de esperanza y resistencia. Después de 30 años, por fin, sobrevivientes y familiares de las víctimas de la UP empezaron a sentir que existe un país que dignifica y reconoce su aporte a la democracia. El genocidio a la Unión Patriótica, que aquí nos convoca en este acto ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el producto de una alianza del narcotráfico con el Estado de Colombia.
no de todos sus funcionarios, obviamente. Pero aquí están las cifras de los miles de muertos. ¿Quiénes son los responsables? 74% el paramilitarismo y el resto el Estado, dice la sentencia. Gracias, presidente. Actos como estos nos demuestran que no solo tuvieron que pasar 30 años para que empezáramos a obtener justicia, sino que es necesario un gobierno realmente democrático y comprometido con los derechos humanos, como lo es su gobierno, el gobierno del cambio, para que desde la jefatura del Estado se asuma su responsabilidad. Gracias por este acto de reparación hacia las víctimas y los sobrevivientes. Hoy estamos aquí porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Justicia Internacional, confirmó que el Estado colombiano fue responsable del exterminio sistemático de un partido político, la Unión Patriótica. Es una condena de gran trascendencia jurídica y política que traspasa todas las fronteras. Este exterminio o genocidio fue planificado, fue ejecutado y fue continuado por estructuras estatales que tenían el deber de proteger a quienes convirtieron en víctimas. No solo fueron militantes o simpatizantes, fueron seres humanos con sueños, con familia y con futuro. Conmemoro a todas y a todos los que han partido sin ser reparados y que murieron sin cumplir el sueño de estar acá con nosotros y con nosotras. Murieron sin poder abrazarse hoy. Ojalá existiera una Colombia paralela en la que todos y todas se abracen de júbilo mientras nos escuchan. Una Colombia en que la vida sea verdaderamente sagrada. Una Colombia que se reconcilia y una Colombia que aprende a vivir en paz. La senadora Aída Abella, presidenta de la UP y quien sobrevivió a un atentado contra su vida, nos cuenta la historia de un movimiento que fue y sigue siendo esperanza de paz. En los 80 había un ambiente muy grande de unidad, tanto que la Unión Patriótica llega a constituirse con muchos militantes del Partido Liberal, incluso del Partido Conservador. Teníamos toda clase de oficios incorporados ahí, habían periodistas, habían amas de casa, habían estudiantes, habían intelectuales, habían mucha gente de la academia, etc. Y era el rompimiento del Frente Nacional en la práctica. Veníamos gobernados siempre por el Frente Nacional, 4 años los conservadores, 4 años los liberales, los unos votaban por los unos, los otros votaban por los otros. Yo creo que este gran ambiente se da porque está precedido además de muchas cosas que también ayudaron después a la Asamblea Nacional Constituyente, las grandes marchas campesinas, los grandes marchas también estudiantiles. Teníamos unas reclamaciones enormes en los barrios por la vivienda y todo esto hizo converger a un movimiento también de diálogo nacional, en el cual también estaba mucha gente incorporada. ¿Cómo se crea la Unión Patriótica? Precisamente como una de las conclusiones del diálogo con el presidente Belisario Betancur, el presidente conservador progresista. Y eso lo tiene que saber la historia, porque a veces creen que los conservadores de pronto no han hecho nada por la paz, y yo pienso que fue mucho más rápido. También un liberal como el doctor Santos, que después fue de otro partido, pero a lo último seguían siendo de esos partidos. Ellos resuelven abrir, el doctor Belisario, un diálogo con las FARC. Y de ese diálogo con las FARC nace una propuesta que era la creación de un partido en el cual los insurgentes pudieran también venir a hacer política. Y sucedió algo muy interesante. Esto se crea en 1985, en 1986, las primeras elecciones en las cuales la Unión Patriótica participa. Esto fue
realmente tremendo. Cuando ya pues participamos en la primera campaña en 1986, Jaime Pardo era nuestro candidato, tuvo más de 300.000 votos y eso para la izquierda era un éxito enorme en ese momento histórico y político del país. Era la mayor votación, nunca antes, en casi 20 años habíamos participado en nada. Elegimos también 14 parlamentarios. La primera vez un partido que elige a 14 parlamentarios, pues esto realmente yo creo que asustó mucho a los que siempre se han creído los dueños del país, a los privilegiados y a una élite política. Yo ni siquiera la llamo una dirección política, porque son una dirección política, que se encargaban precisamente de mirar cómo nos obstaculizaban de alguna manera para que llegáramos al gobierno. Estuvimos donde teníamos que estar, buscando como siempre la paz, y la paz se busca con los que hacen la guerra. La Unión Patriótica fue el intento de que en Colombia de manera civilizada todos los colombianos pudiéramos optar por la decisión política de nuestra preferencia. Se buscó de esta manera aliviar una violencia de años, porque hay que decirlo, lo sabe el señor presidente, compañero Gustavo Petro. Lo sabe que esta es la herencia de viejas guerras, de viejos procesos de paz truncados, incumplidos, porque Colombia está llena de monumentos a la paz. Y de esa manera no encontraron otra sino eliminarnos físicamente, pero que se sentaran a, por ejemplo, hacer toda una serie de operaciones militares y luego militares paramilitares como el baile rojo. El baile rojo fue la primera operación y era matar a los que han salido elegidos. Por eso nos mataron 9 parlamentarios de los 14. ¿A qué partido en el mundo le hacen una cosa parecida? A ninguno. Y nos lo mataban algunos antes de posesionarse y otros 2 días de posesionado. Por eso empiezan a matar a Leonardo Posada. Leonardo Posada había sido elegido representante de la Cámara por Santander y lo asesinan antes de posesionarse. Esto era gravísimo y al otro día nos asesinaban al compañero Jiménez del Meta. Al otro día. Sí, el país se estremecía cada vez que pasaba esto y entonces el gobierno tenía que actuar. Y claro, ellos decían, sí, les vamos a poner escoltas. ¿Sabe qué hicieron? Nos pusieron escoltas seguimiento. Unos escoltas del DAS que nos vigilaban dónde almorzábamos, dónde vivían nuestros hermanos, dónde vivía la mamá, dónde teníamos amigos, etc. Y ellos iban anotando todo, tenían todos los datos. Por eso les fue tan fácil matar a Jaime Pardo. Jaime Pardo lo asesinan precisamente en el 87 y lo asesinan un 11 de octubre. Por eso ese día es el día de la dignidad de las víctimas de la Unión Patriótica. ¿Qué contestaban los periodistas? Incluso hubo algunos periodistas que nos ponían en la picota pública. Nos decían los militantes de la Unión Patriótica, son el brazo político de la FARC. Nadie había tomado un arma, era simplemente un partido que se creaba para propiciar. Y las 2 personas que fueron elegidas, esas 2 personas les tocó devolverse. Era Cardona, que en esa época tenía un nombre de guerra que no me acuerdo bien, y estaba también, quien hoy hace parte de las disidencias desafortunadamente, porque le hicieron un cerco y lo devolvieron. Y en esa época ellos no pudieron actuar como parlamentarios. Les tocó devolverse otra vez al monte y eso era parte de los que habían planificado el fracaso de la paz. Porque la paz ha tenido muchos enemigos en Colombia, demasiados, y casi siempre son de la institucionalidad. Son personas que en un lado o en el otro. Y luego entonces en los 80 también empieza una matanza de candidatos presidenciales. Gravísimo.
Y también caen otros que no son de la Unión Patriótica, como Luis Carlos Galán. Ahí lo matan al finalizar la época del 80, en el 89. ¿Y qué pasa? Pues él era del nuevo liberalismo. Lo matan porque dio debates contra el narcotráfico en el Congreso de la República. Y porque no permitió que entraran algunos que estaban en otros partidos y que querían llegar al Parlamento con todas el apoyo al narcotráfico. Esto le costó la vida. Lo mataron y luego nos asesinan a Bernardo Jaramillo Ossa. Eso ya fue en el 90. Y luego asesinan a Carlos Pizarro. Eran 3 candidatos presidenciales. Y claro, era un año después de los años de los 90. Pero el 89 fue un año muy trágico. Fue un año de mucha violencia en Colombia y de mucha violencia. Desafortunadamente, le da a uno mucha tristeza decir esto, una violencia dirigida del poder. El poder siempre ha estado unido. Y entonces ahí nosotros veíamos exactamente lo que sucedía. Muchas de las cosas que están hoy diciendo los paramilitares en la JEP, cuando uno repasa un poco el archivo que tenemos de la Unión Patriótica, sus comunicados, lo que están diciendo ellos estaba escrito por la Unión Patriótica en comunicados diarios o semanales o mensuales. Y ahí empieza la gran tragedia del genocidio político, que fue una cacería humana. Las actas de la Asamblea Nacional Constituyente están salpicadas de la sangre de todas las masacres y de los asesinatos que nos hicieron en todas partes. ¿Dónde nos asesinaban? Nos asesinaban en el campo, nos asesinaban porque había sindicatos agrarios o porque simplemente había un compañero que ha trabajado para las elecciones de presidente o de parlamentarios por la Unión Patriótica. Nos mataban en las fábricas, nos mataban a la salida de la casa, nos mataban en los parques, nos mataban en todas partes y decíamos, pero ¿esto cómo puede ser? Eso no puede ser sino con colaboración del Estado. Los estudiosos de los genocidios en el mundo señalan que no hay ningún genocidio espontáneo. Todos los genocidios son preparados. Todos son debidamente estructurados. Primero, para poder actuar. Segundo, para asegurar la impunidad. Tercero, porque de todas maneras necesitan justificar lo que está pasando. Y uno de los justificadores fue, desgraciadamente, la historia no se borra, y fue la gran prensa. Por algo los están matando. ¿Cómo así? ¿Matan a Bernardo Jaramillo? Sí, matan a Bernardo Jaramillo porque es uno de los ideólogos políticos de las FARC. Ahora se ha visto. Él nunca estuvo en las FARC, nunca. Era un abogado muy brillante. Jaime Pardo. ¿Por qué lo matan? Porque había sido el candidato precisamente de la Unión Patriótica a la presidencia de la República. Hablamos con Galia Forero Mora, hija del matrimonio conformado por Teófilo Forero y Leonilde Mora, dirigentes sindicales de la UP, asesinados en 1989. Ella supo la noticia cuando vivía en la Unión Soviética, a donde su padre la había enviado para salvarla del exterminio. Después de la muerte de mis padres, a los 4 meses, regresé a Colombia y recibí la información de que mis padres habían sido asesinados en el barrio San Matilde por la 1 de mayo. Y allí hubo una masacre de 4 camaradas. Mis padres, Teófilo Forero Castro y Leonilde Mora de Forero, el camarada Antonio Sotelo y Antonio Toscano. Antonio Sotelo era dirigente de Córdoba, quien estaba aquí en un pleno del Partido Comunista que dirigía mi padre, y su chofer Antonio Toscano, quien hacía aproximadamente, estaba pues como unos 2 o 3 semanas trabajando con él como chofer. Esos asesinatos, tengo entendido, fueron por sicarios de militares que perpetraron esto en una moto con ametralladoras. Mi padre, un hombre, un líder sindical, un obrero metalúrgico que llegó a Bogotá, no por desplazamiento, sino porque él quiso buscar unas oportunidades mejores acá en Bogotá. Inició sus pinos
como sindicalista y posteriormente se vinculó pues ya en serio en el Partido Comunista, y allí fue cuando empezó sus primeros pinos como concejal, como diputado, y posteriormente él llegó a ser el secretario de organización del Partido Comunista Colombiano. Tanto mi padre como mi madre eran cabezas de familia. Mi madre era la persona que en cierta manera hacía festejos en la casa, era la que organizaba los cumpleaños, las actividades familiares, el 31, el 24, tanto así que cuando ella murió, pues se perdió esa afectividad y en cierta manera esa unión familiar. Yo lo recuerdo como un hombre, no como dicen que es un hombre serio, era un hombre bonachón, un hombre comelón, un hombre divertido, le gustaba bailar. El impacto pues fue muy fuerte emocionalmente. Al principio esto fue como un sueño, como que uno no lo cree, hasta que ve en cierta manera que ya uno no recibe las cartas, que ya uno no sabe a quién llamar, porque yo desde la Unión Soviética frecuentaba llamarlos, veía que pues, la situación era bastante compleja. Duré 3 días que no estuve en cama, hasta que algunos compañeros chilenos, unas personas muy solidarias, porque ellos también vivieron unas situaciones muy terribles, se solidarizaron, me acompañaron y me dieron esa fortaleza. También muchos compañeros colombianos que también estuvieron junto conmigo. Uno de esos es mi esposo. Entregué el caso de mis padres a los abogados de Antioquia de Derechos con Dignidad. Allí se encuentran abogados muy jóvenes, pero hombres de muchos principios, que son el doctor Juan Esteban, el doctor Andrés y el doctor Botero. Ellos 3 encaminaron este caso junto con otras víctimas de la Unión Patriótica, lo elevaron a la Corte Interamericana y también hacen parte de los 4 intervinientes. Pues es una sentencia importantísima el hecho de que el Estado colombiano haya sido el partícipe de una masacre de un partido político y que se declare como culpable es algo importante para nosotros como víctimas. La Unión Patriótica nunca va a desaparecer, así llegue el paraestado y el Estado a eliminar. Cada vez va floreciendo la flor de la primavera, la flor de la vida. Manuel Cepeda dice que mi madre era la sombra de Teófilo Forero. Ambos en su tiempo empezaron sus pinos de militancia en Kennedy, en la célula de Kennedy, y pues mi madre siempre lo acompañó, siempre le ayudó. Nuestra casa era un fortín electoral cada vez que había elecciones para presidente de la izquierda, y estuvo con él hasta el día de su muerte. También conocimos la historia de la señora Gloria Mancilla de Díaz, esposa de Miguel Ángel Díaz, víctima de desaparición forzada. Miguel Ángel era un hombre de mucha vitalidad en la vida, de mucho compromiso, muy comprometido, muy activo. Y desde muy joven, al igual que yo, nos encontramos en la lucha. Era una lucha por los derechos de los trabajadores en general, ¿no? La estabilidad, el respeto a sus derechos. Pero en medio de eso, en el año 84, al firmarse la paz, entramos a trabajar en la creación de la Unión Patriótica. Y él se dedicó a esa tarea y en ese momento fue que lo desaparecieron. Miguel Ángel, además de su trabajo sindical, que era lo que más hacía, como pertenecía al partido y a la Unión Patriótica, en el partido era el responsable financiero del distrito. Y en esa razón había una casa en Puerto Boyacá del partido a nombre de él. Y él fue a hacer a Puerto Boyacá unas gestiones
a la oficina de notariado y registro, y cuando sale de allí, de esa oficina, es que se lo llevan. Y justo él sale, es una oficina que tenía puerta por calle Carrera, él sale por frente a donde se había aparcado el carro, y abrieron la puerta y lo empujaron y lo lanzaron al carro. Y de ahí no hemos vuelto a saber nada. Detrás de él iba una moto que la conducía un agente del DAS. Y hasta ahí tenemos razón de él. Cambia la vida, cambian prioridades, cambia todo, cambian proyectos. El compromiso de la búsqueda, que yo llevo 41 años ya buscándolo, a pesar de que muy rápidamente se supo que era responsabilidad de agentes del Estado vinculados con paramilitares. La desaparición es un sistema de tortura, yo creo que de los peores que se ha inventado la humanidad. Y sobre todo la gente es muy dada a la especulación, y eso es una tortura para la familia. Además de todo el trabajo que uno hace de pronto de ver, mis hijas se bajaban del bus a mirar a ver si ese pordiosero era su papá. Yo realmente guardo la fe de que algún día pueda saber qué ha pasado con él. Y como sea, pero saber la verdad. Colombia necesita esperanza y alegría, indudablemente. El pasado a veces nos trae el dolor, pero hay que recuperar ese pasado. No se puede olvidar porque podemos caer de nuevo en el abismo. Hoy no hablamos únicamente los sobrevivientes. También habla la historia que resistió al silencio. 30 años de insistir, resistir y persistir en instancias internacionales junto con la Corporación Reiniciar por la justicia que nos fue negada en nuestro país, por el derecho a la verdad de lo sucedido, por una reparación integral y por el sagrado derecho a existir y no morir por pensar distinto. Quiero decirles que la mejor manera de honrar a las víctimas no es otra que replicar sus ideas en un ámbito de reconciliación. Colombia no merece más muerte. Nadie puede ser asesinado por sus ideas. El valor de la vida como axioma fundante de la sociedad no puede resquebrajarse por ningún motivo. No nos podemos seguir matando y el odio debe doblegarse al amor. Porque no vinimos a aceptar el olvido, vinimos a exigir memoria. Y porque estamos vivas y vivos y estamos juntos, vamos a defender el país por el que tantos murieron. Los derechos laborales ya no son un pedido extraviado, ahora son una ley de la República con millones de destinatarios, una ley que dignifica el trabajo de la gente que vive contra el reloj. La reforma laboral beneficia a miles de domiciliarios. Ellos dejan de ser invisibles.
adquieren derechos a la salud y la pensión, mientras las aplicaciones digitales asumen obligaciones. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.